Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanado Rego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y qué les habla? Raúl Medina. Vamos a iniciar una semana estudiando la señal del pacto. Es una lección bien interesante, buena, útil y a veces un poquito discuten algunas personas sobre este tema tan importante. Quisiera de alguna manera esbozar lo que vamos a tratar durante esta semana. Va a ser, como yo le decía, una lección porque va a hablar nada menos que de la esencia de la creación de Dios. Vamos a hablar del sábado en la creación, de la creación hacia el Sinaí y del Sinaí hasta nosotros. O sea, es un asunto que cubre toda la vida humana y también la futura. Interesante todos estos aspectos que vamos a tocar nosotros aquí en esta semana. Vamos a partir leyendo un texto que está como base en nuestra programación. Dice Éxodo 31:16. Dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo con sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Qué te parece, Juan, aquí esta declaración? Generalmente las personas en general, usando sentido común, están de acuerdo con los mandamientos, que entre paréntesis la Biblia no usa esa palabra, usa la expresión las palabras de Dios, ¿no? Pero si tú hablas con cualquier persona en la calle, te va a decir: no, yo estoy de acuerdo que la gente no mate a otra persona, no me maten a mí, que colabore con la vida, que no robe. Estoy de acuerdo con honrar a los papás porque estamos agradecidos por nuestros padres. Pero cuando llegamos a esta señal del pacto, que es el sábado, el séptimo día, ahí la gente se molesta. Es medio incómodo, como una piedra en el zapato, ¿ya? Pero la Biblia realmente es extraordinaria, porque lo que tú leíste aquí en Éxodo 31 aparece así como una urgencia, como un imperativo, ¿ya? Especialmente en Éxodo 20. Pero realmente podría ser un imperativo, pero es un imperativo renuente, ¿ya? No es el espíritu. ¿Por qué? Porque no es primera vez que el Señor da esta recomendación a sus hijos, ¿ya? Esto tiene una narración muy abundante, ¿no es cierto?, en el libro de Génesis. No solamente el escueto relato de la creación, sino después, por ejemplo, con la liberación de Egipto, el maná en el desierto. Así que Dios no ha dejado librado el guardar el séptimo día, el sábado, meramente a un imperativo o algo que huele a imperativo, sino que Dios lo ha puesto dentro de una narración, solamente que aquí en el libro de Éxodo, especialmente Éxodo 20, es una reiteración de algo que ya el mundo conocía y que Dios había manifestado. Ahora, cuando uno va a los orígenes del sábado, lógicamente tiene que remontarse a Génesis. Estaba pensando que los primeros libros, o Génesis, ¿no es cierto?, los 11 capítulos de la Biblia objetados, pareciera que hay una confabulación detrás de esto que lleva a, de alguna manera, a sacar los mandamientos, que su origen fue hacia los judíos, ¿no es cierto?, una serie de cosas. Pero cuando uno va a Génesis, encuentra tan claro la definición que hace la Biblia acerca de esto. Dice: y acabó Dios, y aquí empieza, ¿no es cierto?, terminó su obra. Sí. Dice, en el séptimo día, claro, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, ahí está precisamente las raíces del sábado. Claro, el La origen del sábado. argumentación es volver atrás a la creación, ya como tú bien leíste allí. La verdad es que yo agregaría lo que dice el verso 2, Éxodo 22, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí hay un contexto poderoso para el sábado, ¿ya? El sábado es dado a gente que no se le demanda obediencia para ser salvados, sino que gente
que recibe este pedido de obediencia de parte de Dios en una condición de que ya fueron salvados, ya fueron esclavos en Egipto, ahora son libres, ¿no es cierto? Así que el Señor es razonable. Y lo que tú decías luego allí, ¿no es cierto?, en el verso 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Esa es toda la argumentación, el contexto, el marco en el cual se da el día sábado, el séptimo día de la semana. Ahora es interesante eso, Juan, porque en Génesis aún no existía el pueblo de Israel, no había indicio de eso, estaba Adán y Eva. Allí se determina un día de reposo. Claro. Cuando tú ves en Éxodo 20 que leíste allí los mandamientos, hace alusión a el día, la creación. Claro, O sea, está hilando, ¿no es cierto?, esos dos conceptos. es el inicio, es un don, un regalo dado a la humanidad naciente, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso inmediatamente nos lleva al punto que el sábado no es una ley ceremonial de un pueblo antiguo o contemporáneo, ¿no es cierto? Porque no se relaciona el sábado con ritos y ceremonias, sino que es una fiesta, una celebración de la vida. Es el momento cuando Dios invita al hombre a separar un día para adorarlo a Él, ¿no es cierto? Fíjate que ahí en Éxodo 16, 26, donde se relata el hecho de este gran milagro que los acompañó durante 40 años. Yo a veces trataba de sacar la cantidad de kilos, por no decir toneladas, de alimentos que Dios surtió a Israel durante todo el desierto. El alimento duró hasta que ellos empezaron a recibir la bendición de la tierra, ¿cierto? Pero, Claro. ¿qué le dice ahí? 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día, día de reposo, en él no se hallará. No lo recogeréis, sino que no se hallará. Sí, Interesante eso. O sea, ese es un milagro, que durante 6 días caiga maná y el sábado, por muchos años, no cayó maná. claro, recuerda que dentro de la narración bíblica ellos son liberados para tener libertad de adorar a Dios en el desierto. Así que cuando ellos recogen el alimento que Dios les provee, lo hacen en un contexto de celebración de libertad. En el pasado el faraón los había manipulado, había abusado de ellos, les pedía igual productividad en cantidad y calidad sin darle los medios. Es decir, un cambio total entre lo que es trabajo, esfuerzo y el resultado. Aquí el trabajo era menor, simplemente recoger el alimento, pero eran llamados a adorar al verdadero Dios que los había rescatado de la esclavitud. Y cuando tú dices menos trabajo, en realidad no era nada, solamente recogerlo, porque la producción está encargada a Dios. Claro. Y ese alimento suplía todas las necesidades del ser humano. Bueno, eso tiene varias implicaciones para nuestros días, ¿no es cierto? Hay gente que está orientada, son tan activos que ellos mismos se jactan de que no pueden parar. Hace 3, 4 años que no tomo vacaciones, no puedo parar. Pero esta señal del pacto, el sábado, es un mandamiento que nos dice que 6 días trabajarás, más el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Nos enseña el sábado a aprender a parar, ¿no es cierto? Y digamos, a contemplar y disfrutar la presencia de Dios. Interesante porque Génesis lo dice, Éxodo lo dice y Jesús lo ratificó en Marcos 2.27 cuando dice también le dijo el día de reposo es hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Claro. Gracias por su atención, amables oyentes, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones.